Hola a todos. Os voy a grabar esta clase tutorial sobre el punto 6 del tema 3, que tiene que ver con los feudos. Recordad que estamos en el tema de la sociedad feudal, así que por algo se llama así. Os he puesto este esquema a modo, en ese sentido, de recordatorio de cómo eran las relaciones en la sociedad feudal. Vimos antes de irnos de vacaciones dos tipos de relaciones. Unas entre privilegiados, que eran las relaciones feudo-vasalláticas. Podían ser entre el rey y la alta nobleza, es decir, los llamados grandes señores, que podían ser duques, marqueses, condes, vizcondes, nobleza con título. El rey les daba los feudos, es decir, tierras para que las administraran tanto territorialmente como en cuanto a las leyes, jurisdiccionalmente, y a cambio, recordad que los nobles proporcionaban al rey consejo o ayuda militar, o incluso también le pagaban rentas. El rey, en ese sentido, estaba por encima en estas relaciones, y eso no quiere decir que fuese un rey muy poderoso, porque ya vimos que los monarcas feudales eran monarcas débiles. Al final, en los feudos, los nobles, los señores, los grandes señores, hacían su santa voluntad, y aunque en teoría el último propietario de esas tierras era el rey, en la práctica eran de ellos, e incluso se los transmitían a sus hijos, cosa que al principio no se hacía. Eso es un síntoma de la debilidad de los reyes. A su vez, los grandes nobles que recibían señoríos enormes, que podían ser auténticas regiones, los subdividían y les daban a otros nobles de menor categoría feudos más pequeños, estableciendo el mismo tipo de relaciones que establecía el rey con ellos. Estas relaciones, acordaos que se llaman vasalláticas, es decir, los grandes señores eran vasallos del rey y los nobles de menor categoría eran vasallos a su vez de estos grandes señores. A cambio de tierras, de los feudos, los que están por encima en estas relaciones, el rey en un caso, los grandes señores en el otro, consiguen ayuda militar, consejo y ayuda económica. Pero luego estaban las relaciones en las que nos vamos a centrar hoy, que son las relaciones de servidumbre. Dentro del feudo, los señores tienen campesinos que son siervos suyos, es decir, que no son libres. Están sujetos a la tierra, no pueden irse de los feudos y además le deben una serie de prestaciones personales al señor, al que tienen que obedecer además en lo tocante a las leyes y a los juicios, si es un señorío jurisdiccional, es decir, si el señor, aparte de controlar las tierras, también es el que de alguna manera aplica las leyes allí. Estas son unas relaciones mucho más desiguales que las relaciones de vasallaje, y son las más habituales porque recordad que los campesinos eran el 90% de la población, sin exagerar, y había pocos campesinos libres, pocos campesinos que tuvieran propiedades suyas y que no estuvieran sujetos a los señoríos o feudos. Bueno, vamos a continuar entonces viendo lo que es un feudo. Aquí tenemos el esquema de las partes del feudo. En definitiva, el feudo es un territorio, una serie de tierras que se dan su administración a un señor, acordaos, ¿no? El señor en ese sentido es el que controla la explotación de la tierra y en la práctica se comporta como si fuera su propietario. Esto es lo que se llama el señorío territorial, que ejerce ese noble sobre las tierras que estamos viendo. Pero a su vez también el feudo implica en muchas ocasiones que ese señor o noble ejerza de juez y de autoridad legal en esas tierras. En ese sentido puede aprobar normas, puede poner multas, puede juzgar y poner sentencias e incluso puede imponer impuestos sobre los servicios que él controla, como el paso por el puente, ya que el puente lo controla él, o el uso del molino, ya que el molino viene a ser suyo en ese sentido, o la herrería, u otros servicios, como puede ser la caza en los bosques. No se puede cazar en los bosques del feudo sin permiso del señor. Así que insisto, dentro del feudo hay muchas instalaciones que son vitales, como el puente, para cruzar los ríos y poder trasladarse de un lugar a otro, o el molino para poder obtener harina,
o la prensa para poder, en el caso de que haya vides, que suele haberlas en muchas zonas, obtener vino. O incluso la almazara, en los casos en los que hay olivos, de nuestra zona los hay, pues para producir aceite. Todo eso, además de los prados y los bosques, es de control directo del señor y no lo pueden utilizar los campesinos, que son siervos del feudo, si no es con permiso del señor. Bueno, ni ellos ni nadie. Por lo demás, como veis aquí, el feudo suele tener un castillo, que es donde reside el señor, sobre todo si es un noble importante. En la película del Señor de la Guerra veíamos que en algunas zonas al principio, pues si eran feudos pequeños, a veces no había un castillo como tal y simplemente había torres de control y de vigilancia. El caso es que el señor del feudo tiene que tener su residencia, que suele ser el castillo. Y se reserva las mejores tierras del feudo, que son el llamado, o la llamada, perdón, reserva señorial. ¿Eh? Entonces, la reserva señorial incluiría los bosques, incluiría las tierras más fértiles y, por supuesto, todo lo que hemos dicho, que hay que pedir permiso y pagar, porque normalmente hay que pagar por usarlo, que son molinos, prensas, herrerías, puentes, etc. El resto de tierras las reparte el señor entre sus siervos, dándoles nuevamente lotes pequeños a cada uno, y esos lotes se llaman mansos. Los siervos viven en aldeas y alrededor de la aldea pues están esas tierras de cultivo, lo veis aquí abajo, a la derecha, que son los mansos. Así que los siervos los explotan y pueden obtener, por supuesto, de ellos cosechas que en parte se quedan, pero una parte de la cosecha se la tienen que pagar al señor. Son rentas que le tienen que pagar al señor y esas rentas se suelen llamar censos. Además, los campesinos los siervos, están obligados a hacerle muchas tareas al señor. Son las llamadas prestaciones personales, trabajos que le tienen que hacer al señor, arar, trillar, recoger la cosecha, etcétera, etcétera. Incluso en el castillo, hacer tareas de mantenimiento del castillo o servicios comunitarios en la aldea. Todo eso son prestaciones que le deben al señor. Además, al señor le deben obediencia en cuanto a las leyes y os decía que quien les juzga en los delitos que se cometan en el feudo es el señor. Los impuestos los establece el señor. No se pueden mover del feudo, no pueden irse del feudo sin permiso del señor. E incluso para casarse, los siervos necesitan permiso del señor. Y ya vimos en la película El Señor de la Guerra que, aunque no fuese en el fondo legal, en muchas zonas se llegó a establecer como un derecho más del señor el derecho de pernada, el derecho a disponer de una doncella la noche de su boda o justo antes de que se casara por parte del señor. Es decir, que el señor evidentemente es todopoderoso en el feudo y puede abusar de su poder. El objetivo de un feudo es la autosuficiencia y en general en esta economía de la época feudal se busca eso, la autosuficiencia, depender lo menos posible del comercio exterior, de tener que comprar cosas fuera. Por eso en los feudos se cultivan buena parte de las tierras, con cultivos además diferentes, tanto las tierras que son del dominio propio del señor, la llamada reserva señorial, dominio directo, como las que se ceden a los campesinos en lotes que hemos llamado, acordaos, mansos. Cereales son en general los principales cultivos en Europa, el trigo, la cebada, el centeno, el maíz, ¿no? Pero también se cultiva bastante el olivo, donde el clima lo permite, y por supuesto la vid. Y en las zonas más fértiles, que disponen de más agua y de tierras mejores, se hacen huertas donde se pueden plantar hortalizas, frutas o legumbres. Como además hay prados, siempre que sea posible en los feudos se establecen prados para alimentar al ganado, y como además hay bosques que son del señor y en los que hay caza, en ese sentido el feudo puede disponer de los alimentos necesarios. En cuanto a los objetos de uso cotidiano, como ya sabéis que es una economía basada en ese sentido en la artesanía, pues los propios campesinos muchas veces en las aldeas, pues algunos se establecen como artesanos, el herrero, el molinero, etcétera, o tejedores, y van haciendo esas tareas, pero también los propios siervos en sus viviendas pues hacen tareas muy básicas y tratan de producir lo que necesitan de alfarería,
de vestidos o de mobiliario, que son muy básicos. Así que es una economía que se trata de basar en los recursos propios y como además el comercio es caro, es lento, necesitas dinero que no tienen los campesinos. En general apenas se comercia. Solo muchas veces pues se llevan animales o alimentos a las ferias cuando las hay. Ya sabéis que son ferias cada X tiempo y poco más. Así que es una economía muy básica de autosuficiencia y de autoconsumo. Termino haciendo entonces un repaso general del feudo. Acordaos que los feudos son entonces tierras que se dan a un señor. Este señor es siempre alguien privilegiado. Hemos hablado de los nobles, pero no olvidéis que también hay feudos o señoríos, y muchos además, que eran de la iglesia. Los reyes le daban a monasterios, en ese sentido a órdenes religiosas, o a los propios obispos de las catedrales, señoríos. Y estos señoríos se llamaban señoríos eclesiásticos. Hay señoríos de los nobles, señoríos nobiliarios y señoríos eclesiásticos, pero funcionan por lo demás igual. Sea un obispo o un abad o un noble el señor, la autoridad que tiene es la misma y los derechos que tiene son los mismos. En ese sentido no hay diferencia. Y acordaos que hemos hablado de dos tipos de autoridad o señorío, ¿no?, sobre el feudo. El territorial, es decir, sobre las tierras, y el jurisdiccional, es decir, sobre las leyes y normas que rigen ahí. Y muchas veces los señores tenían ambas cosas, eran señores territoriales y señores jurisdiccionales. El feudo está vinculado, es decir, el señor no lo puede comprar o vender, lo tiene que transmitir en herencia. Al principio no, al principio una vez que moría el noble, pues en teoría el rey le daba el feudo a quien quisiera, pero enseguida, por ese poder que fue cogiendo la nobleza, se convirtió en hereditario, con lo cual moría un señor, pues pasaba a sus descendientes, y si es un señorío eclesiástico, pues al siguiente abad o al siguiente obispo que le sustituyera, ¿no? En cuanto al señorío territorial, es decir, el uso de las tierras, los señores obtienen rentas, hemos dicho, de las tierras que ellos mismos explotan, organizan la explotación directa, que son la reserva señorial, o por supuesto de las que reparten entre los siervos de los mansos, ¿no? Y hemos llamado a esas rentas que tienen que pagar los siervos censos. Aparte del pago de censos, los siervos deben muchas prestaciones personales al señor. Trabajar sus tierras, trabajar en el castillo, hacer tareas comunales, y aparte de entregarle esas rentas que hemos llamado censos, también le entregan los primeros frutos de la cosecha, las primicias. Si es la iglesia la que es propietaria del señorío, además de censos y primicias, le tienen que pagar la 10ª parte de la cosecha como un impuesto especial que existía para la iglesia, el llamado diez. Y también pagan los campesinos por el uso de esas instalaciones que son del señor, el horno, la herrería, el puente, el molino, la prensa, ya que son monopolio del señor, solo él tiene derecho a usarlos. Y en cuanto al señorío jurisdiccional, os recuerdo que tiene que ver con la administración de las leyes en el feudo, y el señor en ese sentido es el que puede ordenar cualquier cosa, aprobar normas nuevas, poner multas cuando se incumplen las normas y juzgar al que comete delitos. E incluso crear impuestos por el uso que hemos visto de todas esas instalaciones que son suyas. Los pobres campesinos, que son la mayor parte de la población del feudo, pues tienen que cultivar la tierra, cuidar el ganado en sus mansos, por supuesto también hacerle las tareas al señor en la reserva señorial, y si quieren explotar bosques y prados, pedirle permiso al señor y pagarle rentas. Los campesinos libres tienen sus propias tierras, no le tienen que pagar esas rentas al señor, pero si quieren utilizar las instalaciones que son de monopolio del señor, sí. En ese sentido son igual que los siervos. Y en cuanto a las tareas del campo, pues ya sabéis que son hechas con herramientas muy básicas, los arados, los trillos, las hoces, etcétera, con poco ganado, el que hay, ¿no?, para tirar de ellas, y que todo lo más en cuanto a técnicas, lo que se utiliza es el barbecho, dejar descansar a la tierra si es necesario, ¿no? Y cuando el barbecho se utiliza, pues se suele rotar, se suele dividir en 2 o en 3 la tierra que tienes y dedicar un tercio o la mitad al barbecho y el otro tercio u otra mitad a cultivar, y si son 3, pues se hacen 2 cultivos a la vez. Uno pueden ser cereales y otro legumbres, ya que las legumbres dejan descansar más. Y esto es todo lo que es la vida de un feudo. Como veis, muy pobre.
Hasta luego.